La mañana en la torre Global Corp era de un lujo gélido, reflejando el carácter de su dueño. Afuera, la lluvia no cesaba, creando un telón de fondo melancólico para el drama que se desarrollaba en el piso de administración. Connie Sánchez, una mujer de 30 y pocos años, se encontraba frente a su supervisora, la licenciada Vargas, quien mantenía una expresión tan inquebrantable como el mármol de los pasillos. Connie había sido llamada para la reunión más crucial de su vida. A sus pies, en un acto desesperado por la falta de una guardería de emergencia, se encontraban sus dos hijos, Leo, de 4 años, aferrado a su oso de peluche con ojos asustados, y la pequeña Sofía, de 3, mirando a su madre sin entender la gravedad del ambiente. Connie había intentado ocultar la situación, pero la licenciada Vargas había sido informada. La licenciada Vargas declaró, con una frialdad medida y profesional: «Señora Sánchez, lamentamos mucho su situación personal. Sin embargo, en los últimos 3 meses, sus registros muestran una falta de cumplimiento estricto del horario en 17 ocasiones, la mayoría de ellas relacionadas con la logística de sus hijos. Global Corp exige el 100% de dedicación y puntualidad. Hemos documentado su ineficiencia para gestionar su tiempo personal». Connie, sintiendo la punzada de la injusticia y el miedo a la miseria, intentó defenderse. Su voz temblaba por la emoción. Connie suplicó, con lágrimas contenidas: «Licenciada, mi rendimiento es excelente. Mis reportes de ventas son los mejores del departamento. Mis tardanzas son de solo 5 o 10 minutos, y solo porque tuve que dejar a mis hijos en la guardería o recogerlos. Soy madre soltera y no tengo apoyo. Le juro que compensaré cada minuto perdido, trabajaré horas extra, pero por favor, no me despida. Necesito este trabajo, es la única fuente de ingresos para mis hijos». La licenciada Vargas le deslizó un sobresellado sobre el escritorio de cristal. Dentro estaba la carta de despido y el cheque de liquidación, una suma grande para Connie, pero insignificante para el imperio que la despedía. La licenciada Vargas fue tajante, citando la autoridad máxima: «La orden es directa del señor Alejandro Vargas, el dueño. Él no tolera las distracciones personales ni la falta de disciplina. Él cree que la vida privada no debe interferir con la productividad corporativa. Es una lástima, pero la decisión es final». Connie se sintió abofeteada por la indiferencia. Recogió sus pocas pertenencias, tomó el sobre con manos temblorosas y abrazó a sus hijos. Sofía le entregó un dibujo de un sol, un consuelo infantil en medio del colapso de su vida. Alejandro Vargas, el hombre que firmó su sentencia, estaba en su lujosa oficina ejecutiva, aislado por paredes de cristal. Él revisaba un informe de la bolsa de valores, su mente enfocada solo en el crecimiento. La señorita Morales, su asistente personal, entró con cautela. «Disculpe, señor Vargas. El despido de la señora Connie Sánchez se ejecutó. Cumplimos con la orden de la tolerancia cero». Alejandro no levantó la vista de sus cifras. Para él, era un asunto trivial. Alejandro Vargas preguntó, con tono seco: «¿Hay alguien más competente para ocupar su puesto, Morales? Que sea eficiente. No quiero fallos». La señorita Morales respondió, dudando por un instante: «Sí, señor». Pero ella tenía a sus 2 hijos en el vestíbulo al ser despedida. Los niños eran muy pequeños. La escena fue algo dramática. Alejandro, molesto por la mención de una emoción humana, levantó la mirada, su expresión fría y distante. Alejandro Vargas replicó, con irritación profesional: «Morales, los problemas personales son ajenos a Global Corp. Su incompetencia para gestionar su vida familiar no debe afectar mi empresa. Asegúrese de que no haya filtraciones de esa escena dramática. Es mala publicidad. Cierra el tema». Connie, con sus hijos llorando, salió del edificio. La lluvia caía con fuerza sobre ella, simbolizando la crudeza del destino. Ella no sabía que, con su despido, había plantado una semilla de culpa e inquietud en el corazón de hielo del millonario, un error en la matriz de su vida perfectamente ordenada. La liquidación de Global Corp se agotó rápidamente en el pago del alquiler de un minúsculo apartamento en un barrio obrero y en las necesidades básicas de los niños. La nueva vida de Connie era una odisea de humillación y rechazo. La lluvia y el frío se instalaron tanto en el clima como en su corazón. Connie dedicaba cada mañana a buscar empleo. Dejaba a Leo y Sofía con una anciana vecina que mal podía cuidar de sí misma, pagándole lo poco que le quedaba del ahorro. En cada entrevista, la historia se repetía. Su historial de excelencia era ignorado por el simple hecho de ser una madre soltera sin una red de apoyo confiable. Las empresas temían las ausencias. Una noche,
La oscuridad del apartamento se sentía abrumadora. La factura de electricidad estaba impaga, y la nevera, vacía. Connie encontró a Leo en el suelo, dibujando a la luz de una vela, intentando distraer a su hermana. Connie susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Lo siento, mis amores. Mami no encontró trabajo otra vez hoy. Mañana tengo que vender el último recuerdo que tengo de su padre, mi anillo de compromiso, para que podamos comer. Prometo que pronto tendremos luz y leche caliente. Leo, con la madurez que la necesidad impone a los niños, se acercó a su madre y le entregó el dibujo del sol que Sofía le había dado. Leo le dijo con voz temblorosa, «Mami, toma. El sol te da fuerzas. Por favor, no vendas el anillo. Si vendes el sol, ¿cómo vamos a encontrar la luz?» Las palabras de su hijo rompieron la entereza de Connie. Era un sufrimiento que ella no podía soportar ver. Sus hijos se estaban convirtiendo en víctimas directas de la indiferencia de un hombre. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Alejandro Vargas seguía su rutina en su jaula de oro. Su ático era un santuario de la perfección y el orden. Su único capricho emocional era un enorme acuario de agua salada, perfectamente filtrado y regulado, un ecosistema cerrado que simbolizaba el control que él ejercía sobre su vida. Alejandro cenaba solo, su comida orgánica preparada por un chef. El silencio era total, el orden, absoluto. Pero desde el despido de Connie, su mente no estaba en paz. La imagen de los dos niños pequeños en el vestíbulo, que la señorita Morales había mencionado, se colaba en sus pensamientos. Alejandro Vargas pensó con irritación, mirando el acuario. Es ridículo. ¿Por qué sigo pensando en una empleada ineficiente? Mis números son perfectos. Es una anomalía que debe ser eliminada. Esa noche, sin embargo, el pasado lo alcanzó. Alejandro tuvo un sueño vívido de su propia infancia. Se veía a sí mismo, de la misma edad que Leo, en una habitación fría de una mansión, solo, esperando en vano a sus padres, que siempre estaban viajando por negocios. El sentimiento de abandono era el mismo que había reprimido toda su vida. A la mañana siguiente, Alejandro Vargas estaba de un humor particularmente irritable debido a la falta de sueño. Cuando su chofer intentaba llevarlo a la Torre Global Corp, una manifestación de protesta bloqueaba la calle. Su horario de las 7 de la mañana estaba arruinado. Alejandro Vargas ordenó a su chofer con una ira fría. «Esto es intolerable. Toque la bocina. Mi tiempo es irrecuperable. Encuentre una ruta alternativa ahora mismo». En medio del caos de la manifestación, mientras el chofer intentaba maniobrar, Alejandro miró por la ventana blindada. Vio a una mujer con dos niños pequeños, caminando bajo la lluvia torrencial, con una bolsa de papel húmeda. Reconoció a Connie Sánchez de las fotos de recursos humanos. Estaba delgada, visiblemente abatida, y sostenía a sus hijos con una desesperación que no podía ocultar. La mujer y sus hijos estaban a punto de cruzar la calle, justo delante de su coche, cuando un autobús los salpicó con agua sucia. Connie se detuvo, limpiando el rostro de su hija. El contacto visual duró solo un segundo, pero fue devastador. La frialdad de Alejandro se rompió por un momento. No era piedad, sino una profunda incomodidad. El problema que él había despedido seguía interfiriendo en su vida. Él sentía una responsabilidad involuntaria. Alejandro ordenó al chofer, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Alejandro Vargas ordenó secamente: «Vámonos. Tome la ruta del túnel. No quiero volver a ver a esa mujer y a sus problemas. Muévase». Él se hundió en su asiento de cuero. El millonario intentó borrar la imagen de la madre y los niños, pero la escena del agua sucia y la desesperación de Connie, reflejada en el cristal de su coche, se negaba a desaparecer. Los días se transformaron en semanas, y la situación de Connie se volvió insostenible. La anciana vecina se enfermó, y Connie no tuvo más remedio que llevar a Leo y a Sofía a su última entrevista de trabajo, un intento desesperado en una pequeña firma de contabilidad. La entrevistadora, una mujer amable, se sintió conmovida por la situación, pero la presencia de los niños hizo que, una vez más, la respuesta fuera negativa. Connie salió a la calle, sintiendo que había fallado completamente como madre. Sin opciones, y con el miedo paralizándola, Connie tomó una decisión difícil y humillante. Usó la última moneda que le quedaba para tomar un autobús de vuelta a la Torre Global Corp. No iba a pedir su trabajo de vuelta, iba a pedirle ayuda financiera a la única persona que había causado su miseria: Alejandro Vargas. Llegó al vestíbulo de mármol pulido, el mismo lugar donde fue despedida. Los guardias de seguridad, con sus trajes impecables, la miraron con desdén. Connie, con el abrigo gastado y sus hijos a su lado,
Era un contraste doloroso con el lujo del edificio. Connie se acercó al mostrador principal, donde la señorita Morales la reconoció con una expresión de incomodidad. Señorita Morales, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero es una emergencia. Necesito hablar con el señor Vargas. Solo un minuto. No estoy pidiendo mi trabajo. Solo necesito un préstamo, una ayuda, cualquier cosa. Mis hijos no han comido bien en 2 días. La señorita Morales, aunque sintiendo compasión, conocía las reglas de Alejandro Vargas, que prohibían estrictamente el contacto personal o emocional con el personal despedido. La señorita Morales respondió con voz baja, mirando a los guardias. Señora Sánchez, lo siento mucho, de verdad, pero el señor Vargas tiene una política de tolerancia cero para el contacto no programado. No puedo interrumpirlo. Su agenda es inflexible. No puedo ayudarla. Debe irse. Connie se arrodilló, la desesperación la consumía. Leo y Sofía se aferraron a ella, sus rostros suplicantes. Connie suplicó con la voz rota, sin importarle los guardias. Por favor, dígale que es la persona que despidió. Que sus hijos están aquí y necesitan ayuda. Dígale que cometió un error. Un error que nos está costando la vida. En ese preciso instante, el ascensor privado de Alejandro se abre, y él emerge, impecable como siempre, en compañía de la licenciada Vargas y 2 directores ejecutivos extranjeros. Iban camino a una reunión crucial. Alejandro se detiene en seco. La escena de Connie arrodillada, con sus 2 hijos aferrándose a ella en el vestíbulo de su corporación, era una imagen inaceptable de desorden y miseria. Alejandro, avergonzado y furioso por la interrupción de su perfecta imagen corporativa, se acercó a Connie con paso firme. Alejandro Vargas espetó, con un tono de voz bajo y controlado, pero glacial, para no alertar a los directores. Señora Sánchez, esto es completamente inaceptable. Ha violado mi política de seguridad y de privacidad. Le dimos una liquidación generosa. Sus problemas personales no le dan derecho a crear un espectáculo en mi propiedad. Levántese y váyase inmediatamente. Connie se levantó, su dignidad luchando contra la humillación, y miró a Alejandro directamente a los ojos, sin miedo. Connie le dijo, con una voz cargada de dolor y verdad. Usted no cometió un error de negocios, señor Vargas. Usted cometió un error humano. Usted despidió a una madre por ser madre. Sus millones no pueden comprar la paz que me robó. Que Dios perdone su corazón, porque es tan frío como este mármol. Alejandro se quedó inmóvil, atónito por la confrontación. Él no estaba acostumbrado a que nadie lo desafiara de esa manera, y menos aún una persona que acababa de humillar. La dureza de las palabras de Connie lo golpeó en un lugar que él pensó que ya no existía. Leo, asustado por el tono de voz del hombre, se acercó al tobillo de Alejandro y le entregó el dibujo arrugado del sol, el mismo que le había ofrecido a su madre. Leo le dijo a Alejandro con voz inocente y temblorosa, «Tenga, señor, para que encuentre su luz. Mi mami dice que usted no tiene sol». El acto inocente de Leo rompió la coraza de Alejandro. Él, el hombre más poderoso de la ciudad, fue confrontado por la verdad simple de un niño. Los directores ejecutivos y la licenciada Vargas observaron la escena con incomodidad. El error ya era irrecuperable en términos de imagen. Alejandro Vargas, tomando el dibujo con dedos rígidos, ordenó a los guardias que escoltaran a Connie y a sus hijos fuera del edificio. Su mente estaba en caos. La palabra error y el dibujo del sol eran un veneno para su orden. Alejandro Vargas intentó retomar su día como si nada hubiera pasado. Se dirigió a su reunión con los directores ejecutivos, discutiendo cifras y estrategias de mercado con su habitual frialdad. Pero su concentración estaba rota. El dibujo del sol, que él había puesto distraídamente en el bolsillo de su traje, se sentía como un peso moral. Por primera vez en años, los números no eran lo único en su mente. Durante la reunión, Alejandro se sintió incapaz de concentrarse. La imagen de Connie arrodillada, el rostro aterrorizado de Leo, y la acusación de haber cometido un error humano resonaban en su cabeza, interrumpiendo las palabras de sus directores. El director ejecutivo de operaciones preguntó, con cautela, «Señor Vargas, ¿está de acuerdo con la estrategia de fusión? ¿O hay algo que le preocupe?» Alejandro Vargas, volviendo abruptamente a la realidad, respondió con sequedad, «Sí, estoy de acuerdo. Continúe. Solo necesito un momento». Salió de la sala de reuniones, excusándose. Se dirigió a su oficina ejecutiva y se sentó solo. Sacó el dibujo de Leo. Era un dibujo simple, hecho con crayones, de un sol amarillo con rayos exagerados y una cara sonriente, sin pretensiones ni lujos. Era el polo opuesto del arte minimalista y caro que adornaba su ático y su oficina. Él se sintió profundamente perturbado.
Esa noche, Alejandro Vargas regresó a su ático. La soledad, que antes había aceptado como el precio del éxito, ahora le parecía una prisión. Miró su acuario, el ecosistema perfectamente controlado, y sintió que él mismo era uno de esos peces, nadando en un círculo predecible y sin significado. Se dirigió a su lujoso gimnasio personal. Mientras corría en la cinta, intentando quemar la ansiedad, la imagen de Connie y sus hijos regresó con más fuerza. Él recordó las palabras de la señorita Morales sobre su propia infancia solitaria, y una conexión incómoda se formó en su mente. Alejandro se detuvo abruptamente. Su respiración era pesada, no por el ejercicio, sino por la emoción reprimida. Por primera vez en años, se permitió recordar la sensación de abandono. Sus padres, obsesionados con la construcción de su imperio, siempre lo dejaron solo, delegando su cuidado a niñeras y profesores particulares. Su infancia fue una jaula de oro. El desorden y la ineficiencia de la vida familiar de Connie era, irónicamente, la única cosa que ella tenía que él nunca tuvo: amor incondicional. El millonario, con el rostro sudoroso y la camisa empapada, se sentó frente al enorme ventanal que daba a la ciudad iluminada. La ciudad era su reino, pero él estaba solo. Sacó su teléfono y llamó a su asistente, la señorita Morales, a pesar de la hora tardía. Alejandro Vargas ordenó, con voz baja y tensa: «Morales, necesito que haga algo por mí. Necesito que encuentre a la señora Connie Sánchez. Y a sus dos hijos, Leo y Sofía. Necesito su dirección exacta y su situación financiera actual. Quiero un informe completo sobre dónde viven, qué necesitan. Y quiero que esto sea absolutamente discreto. Nadie, y quiero decir nadie, debe saber que estoy investigando este asunto. ¿Entendido?». La señorita Morales, acostumbrada a la frialdad de su jefe, se sorprendió por el tono de urgencia y la naturaleza personal de la solicitud. Ella nunca había visto a Alejandro Vargas preocuparse por un asunto personal. Pero ella apenas respondió con un profesional entendido: «Señor Vargas». Alejandro Vargas colgó. Sostuvo el dibujo del sol. Él no estaba actuando por bondad o piedad. Estaba actuando para silenciar una conciencia, para reparar un error que había desordenado su universo. Él necesitaba cerrar el ciclo, y la única forma de hacerlo era ir más allá del dinero y de la eficiencia corporativa. La señorita Morales, aunque intrigada, actuó con la eficiencia robótica que Alejandro Vargas tanto valoraba. Usando sus contactos en recursos humanos y en el sector de seguridad, logró rastrear la situación de Connie Sánchez con una discreción total. El informe que compiló era más un estudio social que un informe corporativo, detallando la miseria y la desesperación de la mujer. Morales descubrió que la liquidación de Global Corp se había agotado por completo, que Connie había vendido sus pocas joyas y que estaba a punto de ser desalojada del pequeño apartamento. Lo más impactante era el estado de los niños. Leo y Sofía estaban sufriendo una desnutrición leve, y la pequeña Sofía tenía una infección respiratoria que requería medicamentos, los cuales Connie no podía pagar. La situación era crítica. La señorita Morales entró en la oficina de Alejandro una tarde, con una expresión de preocupación genuina en el rostro, algo que raramente se veía en la Torre Global Corp. Alejandro estaba revisando planes de expansión internacional, ajeno a la realidad de la periferia. La señorita Morales informó, con voz suave: «Señor Vargas, completé la investigación sobre la señora Sánchez. Su situación es mucho peor de lo que anticipamos. Ella está en peligro inminente de desalojo, no ha encontrado trabajo debido a sus hijos, y la niña menor, Sofía, necesita medicamentos urgentes para una infección respiratoria. Viven en la calle Patria, en un barrio muy humilde. No tienen más recursos, señor». Alejandro Vargas se sintió golpeado por el detalle crudo de la realidad. Había pensado que una liquidación generosa cerraría el tema, pero sus cálculos de eficiencia no habían incluido la variable desesperación. Su fría lógica corporativa se enfrentaba a una falla catastrófica. Alejandro Vargas preguntó, con un tono más bajo de lo habitual: «¿Por qué no ha buscado ayuda social? ¿O a sus familiares?». La señorita Morales explicó: «Su familia vive lejos y no puede ayudar. En cuanto a la ayuda social, lleva semanas de trámites. Ella está sola, señor Vargas. El problema, como ya sabe, es que las empresas no la contratan por la necesidad que tiene de cuidar a sus hijos. Es un círculo vicioso». Alejandro Vargas miró por la ventana, hacia la ciudad, sintiendo una incomodidad profunda y una creciente irritación consigo mismo. El dibujo arrugado del sol, que todavía tenía en un cajón de su escritorio, le quemaba la conciencia. Él había despedido a Connie simplemente por ser madre, y ahora, esa decisión había puesto en riesgo la vida de los niños.
Esto ya no era un problema de ineficiencia. Era un problema moral que amenazaba el orden de su universo. Alejandro Vargas ordenó, tomando una decisión radical que sorprendió a Morales. Necesito ver dónde vive. Ahora. Prepare el coche, pero no el de lujo. Use el sedán discreto y no le diga a nadie a dónde vamos. Quiero ver la calle Patria con mis propios ojos. No es suficiente con el informe. Y traiga ese dibujo, el del sol. Póngalo en mi bolsillo. Por primera vez en años, Alejandro Vargas se preparó para salir de su burbuja de control absoluto y enfrentar el caos del mundo real. Un mundo que él había ayudado a crear con sus políticas despiadadas. Era la única manera de silenciar la culpa que lo consumía. Minutos después, Alejandro Vargas, vestido con ropa casual de marca que aún destacaba en el humilde barrio, viajaba en un sedán oscuro y sin distintivos de lujo. El chofer, visiblemente incómodo, navegaba por calles estrechas y deterioradas. Alejandro observaba por la ventana un mundo que no sabía que existía en su propia ciudad. Casas deterioradas, niños jugando en el barro y una sensación palpable de lucha. El contraste con su ático de cristal y mármol era brutal. Alejandro se sintió asfixiado por el desorden y la miseria, pero, al mismo tiempo, extrañamente conectado con la cruda realidad de la vida. Llegaron a la calle Patria. El edificio de Cogne era un bloque de apartamentos viejo y mal cuidado. Alejandro Vargas, con el dibujo de Leo en el bolsillo, se bajó del coche, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. Él caminó hacia la entrada del edificio, sintiendo que cruzaba una línea invisible entre su mundo y el de los demás. El chofer, aterrado por el entorno, intentó disuadirlo. El chofer le rogó en voz baja: «Señor Vargas, es muy peligroso. Nadie sabe que usted está aquí. Por favor, déjeme ir a buscar a la señora Sánchez. No tiene que exponerse a este lugar. Esto no es seguro». Alejandro Vargas lo ignoró. Subió por unas escaleras angostas y mal iluminadas, siguiendo las instrucciones de la señorita Morales. Se detuvo frente a la puerta del apartamento de Cogne, la número 3B. Dudó, sintiendo un nudo en el estómago, un sentimiento que no había experimentado desde la infancia: miedo al rechazo. Escuchó el llanto suave de una niña. El sonido del sufrimiento de Sofía era real y directo, sin la atenuación de un informe corporativo. En ese momento, la culpa de Alejandro se cristalizó en acción. Tocó la puerta. Cogne abrió, y su rostro pasó del alivio a la incredulidad, y luego a la furia fría, al ver al hombre que había arruinado su vida. Cogne exclamó, sin invitarlo a pasar: «¿Usted? ¿Qué hace aquí, señor Vargas? ¿Vino a burlarse de nuestra miseria? ¿No fue suficiente con el espectáculo que nos hizo dar en su vestíbulo?» Alejandro, por primera vez en años, no pudo responder con su autoridad habitual. Él, el hombre más poderoso, se sintió humilde y torpe. Alejandro Vargas dijo, con una sinceridad inusual: «No, señora Sánchez. No vine a burlarme. Vine porque necesito arreglar un error. Un error, humano, como usted lo llamó. El dibujo de su hijo me ha estado persiguiendo. Sé que la situación de su hija menor es urgente. Permítame compensarla». Cogne, sin creer en la aparente piedad del millonario, estaba a punto de cerrar la puerta con fuerza. Pero en ese instante, Sofía, tosiendo, se acercó a la puerta, su rostro pálido y febril. Sofía, mirando al hombre, estiró su mano y preguntó con voz ronca: «¿Usted es el hombre que se robó el sol de mi mami?» El millonario se sintió completamente expuesto. Sacó el dibujo de su bolsillo. Sofía se asombró al ver su obra de arte. La tos de la niña era una señal de alarma que trascendía la arrogancia de Alejandro y la furia de Cogne. El caos y la urgencia de la vida real habían irrumpido en su mundo. La tos fuerte y la fiebre evidente de Sofía actuaron como un catalizador, rompiendo la barrera de orgullo y resentimiento entre Cogne y Alejandro. El magnate, entrenado para resolver crisis complejas en segundos, vio la situación como una emergencia que exigía acción inmediata, ignorando todo protocolo social. Alejandro Vargas ordenó con firmeza, ignorando la pregunta de la niña: «Señora Sánchez, su hija necesita a un médico inmediatamente. No vamos a discutir mi error ahora. Tenemos que llevarla a un hospital. Por favor, confíe en mí solo por este momento crucial. La niña está sufriendo una bronquitis severa». Cogne estaba paralizada por la desconfianza. Miró al hombre que, pocas semanas antes, la había arrojado a la miseria. Pero la desesperación por la salud de su hija era más grande que su rabia. Cogne respondió, con la voz ahogada por el miedo: «No necesito su dinero, señor Vargas. No quiero su caridad. Pero mi hija necesita ayuda. Si algo le sucede». Alejandro la interrumpió,
extendiendo la mano hacia la niña. Alejandro Vargas habló, con la determinación que usaba para cerrar grandes negocios. No es caridad, señora Sánchez. Es responsabilidad. Yo causé esta situación de privación. Permítame corregirlo. Las llevaré al mejor hospital pediátrico privado de la ciudad. El tiempo es esencial. Connie, sintiendo el cuerpo caliente de Sofía y escuchando su respiración fatigosa, cedió. Tomó a Leo en sus brazos, y Alejandro, con una torpeza sorprendente para un hombre tan elegante, cargó a Sofía con cuidado. El magnate, acostumbrado a cargar documentos valiosos y maletines de alta gama, sostenía ahora a una niña febril, cuyo olor a ropa sencilla y necesidad era un contraste absurdo. El chofer, al ver a su jefe saliendo del humilde edificio con una niña en brazos, se dirigió a toda velocidad al hospital central. En el hospital, Alejandro Vargas se movió con la eficiencia de un CEO. Usó su nombre, su poder y su influencia. En minutos, Sofía estaba siendo examinada por especialistas. Connie observaba, aliviada y confusa. El hombre que destruyó su vida estaba ahora salvándola. Mientras esperaban el diagnóstico de Sofía, Alejandro y Connie se quedaron uno al lado del otro en el pasillo silencioso. Era la primera vez que estaban fuera del contexto de poder corporativo. Alejandro, sintiendo la necesidad de llenar el silencio, intentó disculparse, pero sus palabras sonaron vacías. Alejandro Vargas intentó disculparse, con la voz tensa. Señora Sánchez, yo me disculpo por mi error. Fui cruel y despiadado. Prioricé la eficiencia por encima de todo, por encima de la decencia humana. No tengo excusas. Connie lo confrontó con la dura realidad. Señor Vargas, sus palabras no alimentan a mis hijos. Su disculpa no paga el alquiler. Usted es un hombre que solo ve números. Usted no sabe lo que es necesitar algo sin poder comprarlo. En ese momento, el médico salió con el diagnóstico. Sofía tenía una bronconeumonía leve, exacerbada por la desnutrición y la humedad del ambiente. Necesitaba medicamentos caros y, sobre todo, un ambiente seco y cálido para recuperarse. Alejandro Vargas sintió un nudo en el pecho. El diagnóstico confirmaba que la pobreza y la indiferencia de Global Corp habían enfermado a la niña. Miró el dibujo del sol en su bolsillo. Sabía que el dinero no arreglaría el dolor, pero podía comprar el tiempo y la seguridad necesarios. Alejandro Vargas declaró, tomando una decisión de negocios de impacto personal. Señora Sánchez, le doy mi palabra. No voy a permitir que Sofía regrese a ese apartamento. Pagaré todos los gastos médicos, alquilaré un apartamento nuevo y seguro para usted y sus hijos, y cubriré sus gastos de manutención por 6 meses. Es mi responsabilidad, no caridad. Y le daré un nuevo empleo en Global Corp. No en mi oficina, sino en un departamento donde su talento sea valorado y donde usted tenga la flexibilidad de horarios que necesita. Acéptelo. Es la única manera en que yo puedo encontrar mi paz. Connie dudó. Aceptar la ayuda de Alejandro Vargas era tragarse su orgullo, pero negarse era poner en riesgo la vida de Sofía. Ella aceptó, pero impuso sus condiciones. El empleo debía ser merecido y el apartamento, sencillo. No quería lujos, solo estabilidad. Al día siguiente, Alejandro Vargas actuó con rapidez. Alquiló un apartamento pequeño, pero limpio y soleado para Connie y sus hijos, y pagó todos los gastos médicos de Sofía, que comenzó a mejorar rápidamente. Proveyó un nuevo empleo para Connie en el área de logística, un sector que valoraba su precisión y donde el horario era flexible. Alejandro, por su parte, intentó volver a su rutina fría y ordenada. Pero ahora, su mundo de eficiencia se sentía extrañamente vacío. Se sorprendió mirando el dibujo del sol, sintiendo que la paz que buscaba en sus números y en su silencio ya no existía. Una semana después, Alejandro Vargas se sorprendió a sí mismo. Canceló una cena de negocios crucial y condujo su sedán discreto hasta el nuevo apartamento de Connie. No para supervisar, sino por una necesidad inexplicable de ver a los niños. Llegó a la hora de la cena. Connie estaba en la cocina preparando la comida, y Leo y Sofía estaban sentados en la mesa de la cocina, riendo mientras coloreaban un gran sol amarillo. La cocina, aunque pequeña, irradiaba calor y vida, algo que el ático de Alejandro jamás tuvo. Alejandro Vargas dudó en la puerta. Connie lo vio y lo invitó a pasar, con cautela. Connie dijo, con un tono neutro, señor Vargas. ¿Qué lo trae por aquí? No tiene que preocuparse, llegué a tiempo hoy y el trabajo va bien. Sofía está mejorando. Ya no se preocupe por la eficiencia de mi vida. Alejandro, desarmado por la calidez y el olor a comida casera, se sintió extrañamente expuesto. Alejandro Vargas respondió, con dificultad para encontrar las palabras. Yo
solo quería asegurarme de que Sofía estuviera bien. Yo traje esto. Alejandro sacó de una bolsa un acuario simple, con 2 pequeños peces dorados. No eran los peces exóticos y caros de su propio acuario, sino peces comunes, elegidos con una extraña ternura. Leo y Sofía corrieron hacia el acuario, gritando de alegría. Alejandro se arrodilló, el magnate multimillonario en el suelo de la cocina humilde, explicando cómo cuidar de los peces. Él, el hombre que evitaba todo desorden, se vio riendo con la inocencia de los niños. Connie observó la escena, comprendiendo que el toque de su error humano había resonado con la soledad del millonario. Ella percibió que Alejandro no era solo cruel, sino profundamente carente. Connie preguntó, con una nueva percepción: «Señor Vargas, usted es siempre tan riguroso y frío. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Por qué está aquí?» Alejandro miró a la niña, y luego al dibujo del sol que Connie había enmarcado y colocado en el refrigerador. Él, el hombre del control, estaba al borde de una confesión. Alejandro Vargas confesó, con una franqueza dolorosa: «Yo también fui un niño que creció en una casa muy grande y muy fría, señora Sánchez. Mis padres solo se preocupaban por el trabajo. Yo era como Leo, pero nadie vino a rescatarme. Su hijo me dio un dibujo del sol, y me di cuenta de que, aunque tengo todo el dinero del mundo, vivo en la oscuridad. No estoy aquí para arreglar lo que le hice a usted. Estoy aquí para arreglar lo que me hice a mí mismo. Usted me dio la única cosa que yo no podía comprar: un atisbo de calor humano». El corazón de Connie se ablandó con la honestidad de la pena de Alejandro. Ella vio no al magnate arrogante, sino al niño solitario que él era. La confesión dolorosa de Alejandro en la pequeña cocina, bajo la luz cálida de la lámpara y la presencia del dibujo del sol, marcó el punto de inflexión final. Connie, viendo la vulnerabilidad genuina detrás de la fachada de poder, sintió que su rabia se disolvía, siendo reemplazada por una extraña empatía. Ella entendió que el millonario, en su búsqueda por la eficiencia, había creado una prisión para sí mismo. Leo y Sofía, ajenos a la profundidad de la conversación, continuaron jugando con el acuario, cuyos peces dorados ahora eran un símbolo de una conexión improbable. Alejandro, sentado en el suelo, los observaba con una intensidad que nunca dedicaba a una hoja de cálculo de Excel. Connie se sentó al lado de Alejandro, hablando suavemente: «Señor Vargas, entiendo el dolor del abandono. No es justo que su vida se haya convertido en esta jaula de oro que usted mismo construyó. Pero la eficiencia y el éxito no justifican la crueldad que mostró. Nos causó mucho daño. El dinero no puede reparar el miedo que sintió un niño al ver a su madre despedida». Alejandro asintió, aceptando la reprimenda. El orgullo, su armadura más fuerte, había caído. Alejandro Vargas admitió, mirando al suelo: «Usted tiene toda la razón, señora Sánchez. El dinero me hizo olvidar lo que es ser humano. Pensé que el éxito era la única medida de valor. Y por eso, he estado más solo que usted en el apartamento viejo, a pesar de mis millones. He sido un fracaso como ser humano». En ese momento, Leo se acercó a Alejandro, sosteniendo su osito de peluche y el dibujo del sol. El niño, sintiendo la tristeza del hombre, hizo un gesto que tocó el alma de Alejandro. Leo le ofreció el osito. «Señor, usted no tiene un sol. Y parece triste. Tome. Mi osito le da fuerzas a mi mamá cuando ella está triste. Puede quedárselo, para que encuentre la luz». Alejandro Vargas tomó el oso de peluche. El contraste del material suave y desgastado con la textura de su traje de cachemira era palpable. Él tomó el juguete, y en ese momento, el muro emocional que había construido por décadas se derrumbó. Lágrimas, que había reprimido desde la infancia, corrieron por su rostro. Era la confesión pública y privada de su soledad. Alejandro Vargas dijo, con la voz ahogada por las lágrimas: «Gracias, Leo. Gracias por tu bondad. No sé cómo agradecer a tu madre lo que está haciendo por mí. Ella me mostró el valor que no tiene precio». Connie, observando el colapso del magnate, extendió su mano y tocó el hombro de Alejandro. No había lástima, sino un profundo perdón. Ella entendió que, al ayudarla, él estaba rescatándose a sí mismo. Connie declaró con calma: «Ya no tiene que pagarme con dinero, señor Vargas. Páguese a sí mismo. Empiece a usar su poder para el bien, no solo para su bolsillo. Necesita sanar al niño solitario que se despidió a sí mismo». Alejandro se levantó, secándose las lágrimas. Sabía que el dinero ya no era la solución. Miró a Connie, a los niños y al dibujo del sol. Había encontrado un nuevo propósito. Al día siguiente, Alejandro Vargas hizo una visita sorpresa a Global Corp. No fue a su oficina ejecutiva,
sino la Sala de Recursos Humanos. Convocó a la licenciada Vargas y a la señorita Morales. Alejandro Vargas ordenó con nueva autoridad, que no era fría, sino inspiradora. Licenciada Vargas, a partir de hoy, las políticas de Global Corp van a cambiar radicalmente. La tolerancia cero a las distracciones personales está oficialmente cancelada. Implementaremos horarios flexibles para padres solteros y madres con hijos pequeños. Crearemos una guardería corporativa. Mi empresa no puede seguir castigando a las personas por tener familia. Y esto no es un gasto, es una inversión en la humanidad de mi empresa. La licenciada Vargas estaba en shock. La señorita Morales sonrió por primera vez en años. El corazón del millonario había cambiado, y con él, el alma de su imperio. Los meses pasaron, y el impacto del cambio de corazón de Alejandro Vargas se sintió en toda Global Corp y en la vida de Connie. Connie Sánchez prosperó en su nuevo empleo en el departamento de logística, siendo promovida rápidamente. Su precisión y lealtad eran ahora recompensadas con un salario justo y horarios que le permitían ser una madre presente. Leo y Sofía eran felices usuarios de la nueva guardería corporativa, que Alejandro mandó construir en la planta baja del rascacielos. Alejandro, por su parte, cambió drásticamente su rutina. Delegó más tareas, redujo sus largas horas de trabajo y, por primera vez, usó su poder y su riqueza para un propósito diferente al lucro. Dedicó tiempo y millones a construir una fundación dedicada a ayudar a madres solteras a conciliar el trabajo y la familia, utilizando el modelo de la guardería de Global Corp como base. Su ático ya no estaba silencioso. Alejandro invitaba a Connie y a los niños a cenar ocasionalmente, y las risas infantiles llenaban los pasillos antes estériles. El oso de peluche de Leo y el dibujo del sol estaban enmarcados y colgados en un lugar destacado en su lujoso salón, junto a las obras de arte caras, como un recordatorio constante de su error humano y de su redención. La escena final transcurre un año después. Es un día soleado. Alejandro Vargas está en el lobby de Global Corp, pero no está vestido con su traje formal. Viste ropa casual y está jugando con los niños en la nueva guardería corporativa. El ambiente está lleno de vida, colores y risas. Connie se acerca a él. Ella ya no es la mujer desesperada. Es confidente, sonriente y llena de dignidad. Connie sonrió, mirando la guardería llena de vida. Señor Vargas, esta es la vista más hermosa de la Torre Global Corp. No son los números en la bolsa de valores, es esto. Usted realmente ha cambiado. Ha encontrado su sol. Alejandro mira a Connie y luego a los niños. Saca el dibujo original del sol de su bolsillo, el mismo que Leo le entregó el día de su humillación. Alejandro Vargas responde, con una paz que nunca tuvo. Encontré mi sol, señora Sánchez. Y me lo dio usted. Gracias por su coraje para desafiar mi arrogancia. Gracias por mostrarme que el corazón humano es el activo más valioso, incluso en una corporación. Él sonríe. Su vida, antes una fría ecuación, había sido resuelta con la única variable que él había descartado, la humanidad. Ya no era el millonario solitario. Era un hombre que, gracias a su error, se había encontrado a sí mismo. Leo corre hacia Alejandro y lo abraza, seguido por Sofía. Alejandro los abraza con ternura paternal. El magnate que despidió a una madre por ser madre se convirtió en el benefactor de todas las madres, con un nuevo corazón, hallado gracias a un oso de peluche y al dibujo de un sol.